Muchas gracias. Gracias. Antes que nada te agradezco por haberme cedido la palabra. Bueno, bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, según su ubicación, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Hemos coincidido hoy de nuevo para un evento especial, como lo es la plática de esta tarde, esta noche. Nos corresponde darles la bienvenida a todos, pero sobre todo para informarles a quienes no conocen la Academia Gnóstica Internacional y quienes ya han tenido alguna oportunidad, bueno, recordarles que la Academia Gnóstica Internacional, ACNI, Calmeca, no es una organización a la cual haya que afiliarse. No tiene sentido de pertenencia en el sentido de las organizaciones gnósticas tradicionales. Es un espacio creado por un grupo de misioneros para el estudio, la capacitación y la reflexión sobre la doctrina gnóstica enseñada por el maestro Samael y distintas fuentes que confluyen en lo mismo. Entonces, se llega a los cursos, a los diplomados, seminarios, mesas redondas, se participa en ellas y se retira uno a los lugares, a las instituciones, a las actividades que normalmente se desarrollan. Esta característica de la Academia Gnóstica es algo que queremos siempre recalcar, que podemos invitar a cualquier persona, estudiante, instructor, misionero, de cualquier organización, puesto que no conlleva ningún tipo de compromiso, de afiliación. También tratamos de distinguir las actividades de la academia por ser un lugar en el que no se habla a favor ni en contra de las personas o líderes gnósticos. Todos los contenidos procuramos que tengan enfoque hacia los principios de la enseñanza, hacia la doctrina gnóstica, hacia la reflexión y la comprensión. No hay proselitismo, no hay críticas de división, solamente un espacio en el que podamos hablar entre todos, escuchar a los que tienen algo que aportar y aprender entre todos. Hecha esta pequeña introducción, esta pequeña aclaración que siempre queremos enfatizar, le damos la palabra a nuestro amigo estimado Sergio Linke para continuar con el evento antes de que ya inicie nuestro invitado de hoy, que es Jaciel Ver. Adelante, Sergio. El sonido, Sergio. Muchas gracias, Fernando. ¿Me escuchan bien? Sí. O nuestro querido Jorge Galindo no se conectó, ¿no? ¿No? Creo que no. Bien, entonces vamos a hablar un poquito aquí también sobre las próximas actividades de Academia Gnóstica Internacional, ¿no? Tivemos um evento muito importante em fim de semana, Encontro Gnóstico, que a academia participou como invitada, com muita alegria. Fernanda Navarro, minha persona, o próprio Raciel também lo participou. Muitos que estão acá participaram. Então, queremos exaltar a participação de Agni e Calmeca aqui nestes eventos, com Rádio Coradi também e outros institucionais. Agni Calmeca tem um caráter independente, como falava Fernando, tanto em termos de seus eventos em que promove, como este de hoje, quanto em los eventos que participa. Não? Estamos para apoiar os estudantes e apoiar todas as instituições que necessitem, sem filiação, sem subordinações, sem hierarquias. Então, este é mais um evento agora hoje de Agni Calmeca, e que tendremos outro em próximo sábado com nossa querida Cristina Sánchez, que falará sobre a Cábala e o matrimônio. Depois tendremos ainda em dezembro o simpósio sobre o Cristo íntimo, a Navidad del Cristo íntimo. Então, são os dois últimos
eventos de Agni, este antepenúltimo de Jaciel hoy, después Cristina en sábado a las 11 de la mañana, porque Cristina es española, entonces tenemos que arreglar un horario entre España, América y América Central, América del Sur. Entonces, 11 horas AM, tendremos la conferencia maravillosa de Cristina hablando de estas dos fuerzas divinas que son la Cábala, las leyes cósmicas y el matrimonio. Entonces, ahora me cabe también hablar un poquito de nuestro conferencista de hoy, nuestro querido hermano de muchos eventos, Jaciel Bear, ¿no? Que es misionario formado en España, ¿no? Por nuestro querido Carlos Sanguino, de su institución de Sevilla. Entonces, Jaciel también hace sus actividades profesionales como administrador de empresas, es licenciado y trabaja también profesionalmente con aspectos industriales de control de calidad. También Jaciel es muy activo en la gnosis presencial, tiene una institución física en México que tiene actividades públicas, primera cámara y también segunda cámara. Entonces, para nosotros de Agni hoy es un honor, una alegría recibirnos un instructor, un misionero de las nuevas generaciones. Jaciel tiene 32 años, eso nos da mucha alegría de estar con vosotros, querido Jaciel, y para que todos acompañen también sus estudios, sus experiencias. Entonces, le dejo ahora con Jaciel Bear, deseando a usted, querido Jaciel, una inspirada y proficua, elocuente presentación. Buenas noches a todos, muchas gracias y seguimos acompañando. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Fernando. Vamos a poner en silencio los micrófonos, ¿verdad? Para que no haya interrupciones y ahorita comentamos. Muy bien. Entonces se me escucha bien, ¿verdad? Muy bien. Vamos a comenzar este tema que realmente es algo muy interesante y se me hace un reto también comprenderlo desde varios puntos de vista. Como nos lo indicaron, ¿verdad? Nuestros amigos de Agni Calmeca nos pusieron este título, El arte de saber escuchar. Vamos a tratar de dilucidar todo esto. Y conforme el maestro Samael nos lo va también aclarando, ¿qué es ese saber escuchar? ¿Cuáles son los elementos que se necesitan? Antes que nada, como el tema empieza como el arte de saber escuchar, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el arte. Algunas definiciones rápidas. Y dice así, se denomina arte o artes a un conjunto de actividades humanas de índole creativa, comunicativa y subjetiva, que persiguen una finalidad estética, es decir, que intentan conmover, producir belleza, despertar sentimientos o reflexiones a través de manipulación de materiales de diversa naturaleza. Muy bien. Hay varios conceptos de arte. Si nosotros queremos aprender a saber escuchar, necesitamos algunos elementos del arte. Y aquí dice, ¿verdad? El arte es una comunicación, finalidad estética. O sea, en el arte hay una expresión, se da a conocer algo, una comunicación. Cualquier obra de arte, y más las de artes regios, nos están dando a entender algo, ¿verdad? Y normalmente nos mueven el centro emocional superior. Eso va a ser cardinal para entender completamente el tema. Otros conceptos de arte también se menciona como la capacidad o habilidad para algo. Hay que irlo relacionando con el saber escuchar, porque esto del arte va a tener mucha relación con ese saber escuchar. La capacidad o habilidad para hacer algo. Si nosotros realmente queremos saber escuchar, necesitamos tener una capacidad y desarrollar todos esos sinónimos del arte, como dice ahí. Talento, el arte es sinónimo de genio, porque no cualquier persona se puede catalogar artista.
Es una facultad, una aptitud, una condición, una disposición. Cuando una persona está sabiendo escuchar, obviamente está dispuesta a recibir un mensaje. Pero ahorita vamos a enfocarnos, ¿verdad? También en el arte hay inspiración, principalmente en el arte regio, destreza. ¿Cómo nosotros no vamos a ver si hay destreza en el arte cuando realmente cualquier obra de arte regio, sea de pintura, música, escultura, se ha ocupado mucho tiempo, mucha habilidad, mucha destreza para que se logre, ¿no? Práctica, experiencia, maestría, todo con gran industria. Teniendo estos conceptos, la palabra arte en sí viene de dos raíces, una raíz latina y otra raíz que es griega. En su raíz latina, la palabra arte, vamos a designarla como los saberes aprendidos a través de la práctica, y es equivalente al término griego techne, que proviene de la palabra técnica. Su etimología se refiere tanto a la destreza para realizar una práctica como a la ejecución conforme a las normas. Si esto lo trasladamos al saber escuchar, pues obviamente nosotros vamos a desarrollar una habilidad. El saber escuchar es desarrollar una habilidad, una técnica. Y hay personas que podemos ser técnicos y hay personas que no podemos ser técnicos. Por ejemplo, si una persona es técnica en cuestiones de electricidad, puede hacer un trabajo sin dañar un inmueble, ¿no? Pero si nosotros no somos técnicos en cuestiones eléctricas, vamos a dañar ese inmueble. Por eso, esto del arte y el saber escuchar tiene mucho que ver, porque necesitamos saber si somos técnicos, si tenemos destreza, si tenemos la apertura mental para recibir algo nuevo y no reaccionar de una manera equivocada. Ya definiendo un poco sobre esto del arte, vamos a pasar a la conferencia del maestro que le hemos sacado y sintetizado en varias partes. Capítulo 10 del libro Educación Fundamental. Y dice el maestro, saber escuchar. En el mundo existen muchos oradores que asombran por su elocuencia, mas son pocas las personas que saben escuchar. Saber escuchar es muy difícil. Pocos son de verdad las personas que de verdad saben escuchar. Cuando habla el maestro, la maestra, el conferencista, el auditorio parece estar muy atento, como siguiendo en detalle cada palabra del orador. Todo da la idea de que están escuchando, de que se hallan en estado de alerta. Más en el fondo psicológico de cada individuo hay un secretario que traduce cada palabra del orador. Nosotros, para realmente saber escuchar, necesitamos activar la conciencia. De nada nos sirve que tengamos el mejor orador del mundo, que estemos ante un maestro de conciencia despierta, si nosotros no activamos la conciencia y no estamos receptivos a recibir un mensaje que nos va a ayudar. Principalmente, el mensaje gnóstico es para que lo recibamos con la conciencia despierta. El porcentaje de conciencia que tengamos, ese es el porcentaje que debemos de activar. Si yo tengo un 3, un 4, un 5, el porcentaje que tenga. Porque de nada me sirve tener un 5% si ese 5% está inactivo. Si ese 5% de conciencia está nulo. Hay varias características que nos va a mencionar el maestro para saber escuchar. Los oradores que muchas personas catalogan de muy buenos normalmente enganchan a las personas emocionalmente para tenerlos activos. Pero si no cuentan el contexto de su mensaje o el contexto de lo que ellos transmiten, normalmente en la mayoría de los casos no es algo muy importante. No es algo que realmente impacte la conciencia. Esto es muy importante saberlo, porque hay características para ser buen orador. Conocer el tema, manejar la parte intelectual muy bien, manejar la parte emocional, los ejemplos y todo esto. Pero de nada sirve que haya un orador que tenga todos los elementos si el público está escuchando de una manera inconsciente, inactiva. Nosotros nos podríamos ahorrar muchos años de conocimiento, de estar repitiendo muchos conocimientos, si activáramos la conciencia y pudiéramos aplicar esto del saber escuchar. Dice, lo que nos impide a nosotros que no sepamos escuchar es el mal secretario,
el yo, el mí mismo, el sí mismo. El trabajo de dicho secretario consiste en malinterpretar, mal traducir la palabra del orador. El yo traduce de acuerdo a sus prejuicios, preconceptos, temores, orgullo, ansiedades, ideas, memorias, etc. Parece algo que se repite mucho, ¿verdad? Que tenemos muchos preconceptos, tenemos muchos prejuicios, pero realmente no nos cae el 20 o no reflexionamos sobre esto. Prejuicio es tener un juicio antes de que me presenten a alguien, ya tener un juicio, ¿no? Encasillarlo en lo que yo creo, en lo que me han comentado, en el dice que se dice. Los preconceptos. Si nosotros tomamos a 10 personas y hablamos de cualquier tema, cada quien va a tener un concepto diferente de ese tema. Por eso muchas veces, si ustedes se dan cuenta, las conferencias del Maestro Samael, aparte de quedar escritas, quedaron grabadas en audio. Y aún así que queden grabadas en audio, hay muchas malas interpretaciones de esa doctrina. ¿Por qué? Porque ese mal secretario que tenemos, que ya dijimos, que es el yo, nos está interpretando a nuestros miedos, a nuestras fobias, a nuestros preceptos, a todo lo que nosotros llevamos en ese cúmulo de vida, ¿no? Después nos dice el maestro, los alumnos de la escuela, los alumnos de los individuos que sumados constituyen el auditorio que escucha, realmente están escuchando al orador, se están escuchando a sí mismos, están escuchando su propio ego maquiavélico, que no está dispuesto a aceptar lo real, lo verdadero, lo esencial. Solo en estado de alerta novedad, con mente espontánea, libre del peso del pasado, en estado de plena receptividad, podemos realmente escuchar sin intervención de ese pésimo secretario, de mal agüero que es el yo, el mí mismo. Ese tema también quiero recalcar que no es un tema que nosotros lo miramos como un tema base, como un tema, dijéramos, para cualquier persona, cámara pública solamente, no. Es un tema que el maestro lo dio también al inicio, lo dio al final también de sus obras y lo manejó inclusive como un tema de tercera cámara. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que muchas cuestiones, ¿por qué no avanzamos? Era porque realmente no estamos escuchando de una manera activa. Ahorita vamos a poner varios ejemplos que ustedes pueden hacer en su casa y va a ser bien interesante porque se van a dar cuenta cuando una persona está hablando y la otra persona está aparentemente escuchando. Se van a dar cuenta si realmente está escuchando. Va a ser un estudio, una técnica psicológica muy práctica que ustedes se la van a llevar ahorita. Vamos a poner algunos ejemplos muy interesantes. Por eso tienen que estar activos, ¿no? ¿Qué nos han enseñado nosotros? Primero, de lo que en las escuelas, por ejemplo, nos enseñan de una comunicación que solamente existe un emisor, un receptor, el mensaje y hay una retroalimentación, ¿no? Muy bien. Pero ¿qué nos asegura a nosotros que ese mensaje que se emitió de un punto determinado hacia otro punto, de una persona hacia otra persona, o de un grupo de personas hacia otro grupo, ¿qué nos va a asegurar que se recibió completo, que se recibió de una manera correcta, que realmente hubo una interpretación correcta? Y también los psicólogos hablan de la escucha activa. Vamos a pasar a esta parte. Una cosa es de que yo esté escuchando de una manera mecánica y aparte de eso esté interpretando de acuerdo a mis sueños de conciencia, de acuerdo a mis preceptos, a lo que se me está diciendo. Y otra cosa es de que mi escucha esté activa. En la gnosis, para tener una escucha activa, necesitamos tener la conciencia activa. Y de ahí deviene el saber escuchar. Como el tema lo indica, el arte de saber escuchar, que no es algo fácil. Necesitamos tener primero una escucha activa. Y para lograr esa escucha activa, la única manera es activando el porcentaje de conciencia, para que sea la conciencia la que interprete los mensajes. Aquí viene un ejemplo. Cuando, por ejemplo, leemos la obra del maestro, ciertos libros, y después en el tiempo volvemos a leer los mismos capítulos y decimos, es que ¿por qué entendí algo diferente? Porque cuando estaba leyendo, mi nivel del ser era 1, ¿no? Y también mi concentración era tal concentración y no estaba captando el mensaje de una manera conscientiva.
Por eso a veces no entendemos el mensaje y leemos y releemos y a veces miramos ciertos, por ejemplo, el don de Dios que menciona el maestro en Domum Dei, que dice, cuando se da el don de Dios en ese iniciado, en esa persona, pues la persona empieza a comprender de una manera diferente, empieza a realmente adquirir sabiduría. Y la sabiduría es hacia adentro, indagar hacia adentro. Pero ese don de Dios no se da de una manera absoluta, no es de que se iluminó la persona del 0% de conciencia al 100%, sino que la comprensión se va haciendo poco a poco, se va haciendo elástica, dúctil, va aumentando. Conforme mi discernimiento, mi comprensión aumenta, obviamente mi grado de conciencia va aumentando. Mi escucha activa va siendo más eficiente. Ustedes se podrán dar cuenta que se pueden resolver infinidad de problemas si nosotros realmente estuviéramos escuchando de una manera consciente. Porque nuestras respuestas, la retroalimentación que va desde adentro hacia afuera, sería más consciente, seríamos más exactos en dar una retroalimentación. Hay un esfuerzo para escuchar activamente. No es tan fácil que nomás me ponga yo a querer escuchar. No, hay un esfuerzo que tiene que hacer la persona. Así como se puede notar fácilmente una persona que se ríe por compromiso, una persona que es una risa genuina. También vamos a ver en un ejercicio cómo hay personas que no escuchan activamente y que están escuchando pasivamente y se refleja en su rostro. Vamos a ver esa parte. Pero antes de llegar a ese punto, dice el maestro, cuando la mente está condicionada por la memoria, solo repite lo que tiene acumulado. La mente condicionada por las experiencias de tantos y tantos ayeres solo puede ver el presente a través de los lentes turbios del pasado. Eso es importante, porque luego se nos habla en el conocimiento de la gnosis que hay que, la gnosis, o sea, el cuerpo de doctrina, muy bien, aprendérselo y reflexionarlo. Pero de ahí hay que sacar la autognosis. La autognosis es nuestra propia experiencia, lo que nosotros hemos experimentado, lo que podemos dar fe y testimonio. Y muchas veces no podemos dar fe y testimonio porque no nos adentramos en el campo práctico. Las cuestiones psicológicas tienen algo particular. Lo particular de las cuestiones de la psicología gnóstica es de que nosotros no podemos indagar, no podemos reflexionar, no podemos compartir si no hemos experimentado esa psicología, que viene a ser la autognosis. Es muy primordial, cardinal, estudiar la obra del maestro, que es la base, la doctrina, sí, pero de ahí, cuando experimentemos la doctrina, vamos a sacar la autognosis. Y cuando saquemos la autognosis, cuando nos hagan una pregunta que a lo mejor no venga en alguna obra del maestro, podemos dar una respuesta adecuada, porque estamos viviendo esta filosofía, ¿no? De la momentaneidad, el recuerdo de sí, sacar conocimiento de nuestro interior. Dice, el maestro continúa y dice, si queremos saber escuchar, si queremos aprender a escuchar para descubrir lo nuevo, debemos vivir de acuerdo a la filosofía de la momentaneidad. Es urgente vivir de momento en momento sin las preocupaciones del pasado, sin los proyectos del futuro. Esto de la filosofía de la momentaneidad se maneja mucho en las doctrinas budistas. Siempre en las doctrinas budistas, en los sutras budistas, se maneja mucho la doctrina de la momentaneidad. Si nosotros lo trasladamos a cómo el maestro estructura la enseñanza de la gnosis, pues es el recuerdo de sí. Y el recuerdo de sí, vivir el instante, el aquí y la ahora, lo que va a hacer que nuestra conciencia se active. Al momento que esa conciencia se active, ya dijimos al inicio, es un 3, 4, 5, lo que sea, pero que se active, vamos a escuchar activamente y vamos a poder comprender activamente y dar una respuesta más adecuada. Ser buenos receptores de los mensajes, pero también al mismo tiempo ser buenos transmisores de los mensajes. Aquí viene el ejercicio. Es importante que ustedes lo puedan hacer en sus casas. Este ejercicio, con cualquier persona, en cualquier lugar. Una técnica psicológica muy fácil de realizar. Y el ejercicio es para saber si alguien nos escucha activamente. Es muy fácil este ejercicio. Ahí vemos una persona y vemos sus ojos, su rostro, las pupilas de sus ojos que tienen una especie de penetración, una concentración. Cuando vemos que una persona nos mira a los ojos y los ojos
están enfocados, o sea, las pupilas están enfocadas, quiere decir que la persona tiene activa la escucha. No está escuchando de una manera más activa. Pero, por ejemplo, si vemos la segunda imagen, estamos hablando con alguien y la persona agacha la cabeza, psicológicamente nos está indicando que es sumisión. O nosotros también, dando un mensaje y agachando la cabeza, quiere decir que muchas veces internamente no estamos tan seguros del mensaje que estamos dando. Hay cierta inseguridad del mensaje. O internamente sabemos que no es algo correcto, ¿no? Ahí esa escucha ya no es activa. Otra parte de la que la escucha, podemos comprobar que una persona no nos está escuchando activamente. Vemos la tercera imagen, es cuando las pupilas no están enfocadas. Quiere decir que la persona está inmiscuida en sus pensamientos, en sus problemas, en sus ayeres, y aparentemente por educación está la persona ahí, que aparentemente nos está escuchando, o nosotros aparentemente, si estamos así, estamos escuchando, pero realmente no estamos escuchando. Estamos metidos en nuestro mundo. Y puede haber ruido al lado, puede haber ciertas cosas, y nosotros no nos damos cuenta, inclusive, el grado de inconsciencia puede ser tal que no nos damos cuenta de lo que esté pasando a nuestro alrededor por estar metido en nuestro mundo interno. Eso es algo muy fácil de detectar y ustedes lo pueden hacer con cualquier persona en cualquier lugar. Para escuchar a alguien activamente necesita, ya dijimos, la conciencia activa. Ahora, realmente es una falta de respeto que alguien nos esté hablando y nosotros estemos o con la cabeza agachada o con los ojos, con las pupilas así, no enfocadas. Realmente es una falta de respeto hacia la persona que nos está comunicando algo. Y ese es el problema principal que está sucediendo en las escuelas, en las universidades, en los colegios, en las mismas asociaciones de la Gnosis, que realmente no estamos viviendo la filosofía de la momentanidad. No estamos viviendo el aquí y el ahora. Hay veces también como locutores estamos hablando y estamos idos en nuestros pensamientos y nuestra boca mecánicamente está comentando algo, ¿no? Pero no estamos en el aquí y en el ahora. Y como receptores se ha hecho más difícil cada vez captar la atención de las personas, porque el grado de inconsciencia es mayor y al grado de inconsciencia al ser mayor es más difícil que un orador capte la atención de las personas. Vamos a poner ejemplos muy sencillos. ¿De qué nos ha servido a nosotros escuchar los audios del maestro Samael? Que son audios de una persona despierta, que se nos ha dicho miles de veces que es el avatar del Acuario, que es un Buda, que es un Cristo, todo si no ponemos atención al mensaje. Y muchas veces escuchamos esos mismos audios 10, 15, 20 años después y decimos, es que nos cayó el 20. Es que cuando escuché ese audio no le puse atención o no comprendí esa parte. Sí, pero si hubiéramos comprendido el mensaje del maestro en ese momento, nos hubiéramos evitado muchos problemas de nuestra vida. Entonces, escuchar activamente también nos ahorra problemas en la sociedad, nos ahorra problemas con nuestros semejantes, nos ahorra problemas en nuestro trabajo, porque la persona va a estar receptiva a recibir lo nuevo. Y la persona que nos está comunicando algo, nosotros vamos a saber de qué parte de la psicología de esa persona nos comunica. Si es del miedo, si es del odio, si es de la ira, si es de su conciencia también, si es de qué parte, para nosotros poder actuar de una manera más consciente, ¿no? Si pueden levantar la manita o poner, si quedó claro ese ejercicio. Si quedó claro. Ok, muy bien, parece que sí, ¿verdad? Bueno, es un ejercicio. También tenemos aquí el PDF, se los vamos a enviar por ahí con los administradores de AGNI, con Sergio, con Fernando. Le vamos a enviar el PDF para que ustedes lo tengan, ¿no? Proseguimos. Muchas gracias. ¿Qué es lo que nos dice el maestro? Continuando, dice, la verdad es lo desconocido de momento en momento. Nuestras mentes deben estar siempre alertas, en plena atención, libres de prejuicios, preconceptos, a fin de ser realmente receptivas. Los maestros y maestras de escuelas deben enseñarle a los alumnos y alumnas la profunda significación que se encierra en eso de saber escuchar. Es necesario aprender a vivir sabiamente, reafirmar nuestros sentidos, refinar nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos.
De nada sirve tener una gran cultura académica si no sabemos escuchar, si no somos capaces de descubrir lo nuevo de momento en momento. También esto de no saber escuchar tiene que ver con yoes de engreimiento, tiene que ver con yoes de orgullo y con yoes de orgullo místico. ¿Por qué? Porque una persona que cree que ya lo sabe todo en la vida va a tener el jarrón lleno y no va a entrar ninguna luz de sabiduría ni de conciencia en ese jarrón. Si nosotros practicamos la humildad de estar abiertos a seguir aprendiendo, la humildad de estar abiertos a seguir aprendiendo. Es algo importante porque se habla mucho de la verdad y todo esto, pero realmente, poniendo ejemplos sencillos, la verdad no la conocemos. Cuando se le pregunta a un maestro indostán qué es la verdad, le da un golpe en el estómago, una patada en el estómago a su discípulo, lo desmaya y despierta el discípulo y abraza al maestro y dice, ya comprendí qué es la verdad. Cuando se le pregunta al maestro Jesús qué es la verdad, el maestro Jesús calla, ¿verdad? Ningún maestro ha definido la verdad como un concepto. Ahora, poner un ejemplo práctico, ¿por qué nosotros no podemos conocer qué es la verdad? Para un animalito que dura 24 horas, un insecto que solamente vive en un arbolito, en una hoja de un árbol, toda su realidad, toda su verdad, sería esa hojita de ese árbol, moverse ahí, y su relativamente 24 horas o lo que dure su vida, ¿no? Una persona que no sale de su lugar, no sale de su país, la verdad o la realidad será esa. Para otra persona, la verdad o la realidad que ya conoce más, que ya, por ejemplo, conoce de la enseñanza de la gnosis, que conoce del astral, pues ya conoce otras verdades. ¿Y qué será la verdad para personas que ya conocen otras galaxias, que ya conocen otros universos? Pues la verdad, para esa persona la realidad es diferente. Por eso nosotros no podemos conocer la verdad así como tal cual. Porque una verdad para una persona consciente es muy diferente a una verdad para personas como nosotros, ¿no? Que tenemos inconsciencia. Porque no hemos experimentado el vacío iluminador, no hemos experimentado todas las dimensiones de conciencia, no hemos experimentado salir a otros universos. Entonces, nuestra realidad va a estar condicionada por nuestros sentidos y por lo que tengamos grabado en la memoria. Dice, muchos de los problemas que tenemos es por el mal entendimiento, por la mala comunicación o comunicación no efectiva. La mayoría de problemas de pareja es por una comunicación no efectiva. Si nosotros hacemos hincapié, por ejemplo, imagínense ustedes, si estudiamos toda la cantidad de divorcios que hay en el mundo, es porque hay un mal entendimiento. O sea, las cosas no son claras de un principio. Y no son claras cuando son novios, y no son claras cuando están en el matrimonio. Y como no hay una comunicación efectiva es de que el emisor y el receptor comprenden el mensaje de una manera unitotal. O sea, el mensaje tal como es, se comprende de un lado y de otro. Es una comunicación efectiva. Si el emisor da un mensaje y el receptor está comprendiendo otra cosa, hay un cortocircuito, como ya hemos dicho, y de ahí viene el mal entendimiento. Casi todos los problemas de nuestra vida es por mal entendimiento. Reflexionemos en nuestra vida y en la vida de cualquier persona. Cualquier problema es que yo entendí una cosa, yo entendí que dijiste esto, yo entendí que dijiste tal cosa, es que yo creí, o sea, cuando ya empezamos a meter es que yo entendí, yo creí, y realmente no era el mensaje así, de ahí vienen todos los conflictos. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? En el mundo militar se comenta, cuando el alto mando militar da un mensaje concreto, directo, conciso, y no se realizó, el problema no es de ese alto mando militar, sino de los subordinados que entendieron mal el mensaje. Pero, en contratransparencia a esto, ¿no? Si el mensaje no fue correcto, no fue sintético, no fue concreto, hubo como lagunas en ese mensaje, no estuvo muy claro, el problema fue del que emitió el mensaje. Todas las organizaciones van a triunfos cuando hay una comunicación efectiva.
¿Qué pasaría si los altos mandos, los mandos medios y los mandos bajos no hubiera una comunicación efectiva? Hubiera muchos problemas, hubiera muchas empresas que se van al pique, muchos problemas de muchas índoles. Imagínense ustedes que una persona en un trabajo se enferme y que no sepa comunicar que está enfermo, que caiga desmayado o algo, y el que está encargado no sepa comunicarle a sus encargados, a recursos humanos, y recursos humanos no sepa qué hacer, y que haya una mala comunicación ahí, pueden tener hasta problemas legales por esa simple situación. Y hay muchas situaciones que debe de haber una comunicación efectiva. Un buen equipo de trabajo, un buen equipo laboral, un buen equipo de pareja, un buen equipo familiar, viene por una comunicación clara, concreta, precisa. Pero para esto de ser claros, concretos y precisos, hay un elemento que debemos de tener, que es el elemento del amor. Comunicarnos con amor, con conciencia. No solamente dirigir una orden como si estuviéramos en la milicia, ¿no? Se va a hacer tal cosa a rajatabla, no. Tiene que haber un consenso, estar de acuerdo, que todos, o la gran mayoría, estamos conscientes de que esa información, ese mensaje, nos está llevando por buen camino. Entonces, esto de la comunicación efectiva en esos ejemplos, esperemos que quede claro, ¿verdad? Si no, pues lo comentamos en las preguntas. Es imposible ser verdaderamente refinado cuando no sabemos escuchar. Las mentes toscas, rudas, deterioradas, degeneradas, jamás saben escuchar, jamás saben descubrir lo nuevo. Esas mentes solo comprenden, solo entienden en forma equivocada las traducciones absurdas de ese secretario satánico llamado yo, mí mismo. Otra vez el maestro nos vuelve a recalcar esto, ¿no? Ser refinado es algo muy difícil y se requiere plena atención. Alguien puede ser persona muy refinada en las modas, trajes, vestidos, jardines, automóviles, amistades, y sin embargo, continuar en lo íntimo siendo rudo, tosco y pesado. ¿Quién sabe vivir de momento en momento, marcha realmente por el camino del refinamiento? Nosotros podemos tener la mejor moda, vestirnos de la manera más impecable, pero al momento de tener una dificultad en nuestra vida va a resurgir o va a saltar lo que realmente somos. No sabemos comprender lo que nos dicen, vamos a reaccionar porque la mente, cuando nosotros no nos estamos refinando, y cuando el maestro refiere a refinar es de que nos estemos utilizando, o sea, que el yo esté muriendo nosotros, que estemos en autoobservación, que estemos en recuerdo de sí, para poder captar el mensaje con la conciencia. Ahora, un ejemplo que quiero poner aquí, que reflexionando nos ha llegado también esto. ¿Por qué el maestro siempre menciona, cuando habla de la autoobservación, menciona que hay que interponer la conciencia entre la mente y las impresiones, o entre cualquier mensaje que nos está llegando del mundo exterior? Porque la conciencia, cómo se maneja a una velocidad diferente, cómo se maneja con unos valores diferentes, porque recordemos que conciencia son valores, virtudes, poderes, facultades. Eso es la conciencia. La conciencia va a interpretar de una manera más rápida, más efectiva que la mente. Porque la conciencia ya hizo un cálculo miles de veces más rápido que los defectos y que la mente. ¿Y qué problemas puede causar si reacciona lentamente? Pero ese proceso no se realiza de una manera mecánica. No lo realiza la mente, ni mucho menos el yo. Lo está realizando la conciencia. Por eso es importante que el porcentaje de conciencia que tengamos lo activemos, para poder traducir de una manera más correcta los mensajes y poder emitir de manera más correcta los mensajes. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, una comunicación adecuada será a gritos? Cuando una persona está comunicándose a gritos, hay inseguridad, ira y otras cuestiones en esa persona. Una comunicación efectiva, el saber comunicar, no es a gritos, porque en automático no se va a dar el proceso del saber escuchar tampoco, y menos la retroalimentación. Ese proceso no se va a dar. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los psicólogos. El trabajo principal de un psicólogo, hablando de psicología oficial, es que escuchan a los pacientes. En todo ese cúmulo de todo lo que se dice, de ideas, de problemas, situaciones, los psicólogos están atentos, escuchando, o deberían estar escuchando atentamente
para poder resolver algunas situaciones que traiga esa persona. Pero ¿qué pasaría si el psicólogo no estuviera de una manera atenta? Pues es obvio que fuera más difícil para ese psicólogo poder resolver las situaciones, ¿no? Poder resolver esos problemas, sería más difícil. Una de las requisitos principales de un psicólogo, en psicología oficial, es saber escuchar. Pero la psicología de la gnosis, si ustedes se dan cuenta, va mucho más allá. Que no nomás saber escuchar, sino que se hace consciente del mensaje y cómo poder de una manera consciente, no solamente de una manera intelectiva, no solamente de una manera de que yo me comí tales libros y debo de responder de tal manera, sino que la conciencia activa nos va a dar la espontaneidad, el momento clave, una idea que a lo mejor hasta nosotros mismos vamos a aprender de esa idea, porque la conciencia así es espontánea. La conciencia no queda enclaustrada en puros conceptos, no queda enclaustrada en preconceptos. La conciencia no está enclaustrada en los grilletes de la mente tampoco. La conciencia tiene una de las cualidades de la conciencia es que es espontánea, porque a través de esa conciencia se pueden expresar valores del ser y nosotros podemos ayudar a muchas personas cuando activamos esa conciencia. Ahora, el maestro también en algunas de sus conferencias habla de que tenemos nosotros que aprender el judo psicológico. Esa arte marcial que nosotros vemos como el judo, que es esa fuerza, ¿no? De cuerpos y todo eso, no es algo solamente físico. El verdadero judo psicológico es controlar, apaciguar la mente y ganar la serenidad. Realmente esa arte marcial tiene que ver más con cuestiones esotéricas, de calmar y apaciguar nuestra mente para realmente poder activar la conciencia. Pero ¿qué nos dice el maestro del judo psicológico? Unos párrafos breves. Nos dice esto: los estudiantes del Zen avanzado acostumbran el judo, pero el judo psicológico de ellos no ha sido comprendido por los turistas cuando llegan al Japón. Ver, por ejemplo, a los monjes practicando el judo, luchando unos con otros, parecería como ejercicios meramente físicos, mas no lo es. Cuando ellos están practicando el judo, realmente casi no se están dando cuenta del cuerpo físico. Su lucha va realmente a dominar su propia mente. El judo en que se hallan combatiendo es contra su propia mente de cada uno. De manera que el judo psicológico tiene por objeto someter a la mente, tratarla científicamente, técnicamente, con el objetivo de someterla. O sea, el maestro también nos mencionaba también en algunas partes que es bueno aprender a someter la mente a través de ese judo psicológico. Cuando vemos esta arte marcial, no solamente vemos la parte espectacular, física, y nos enfoquemos a que se está haciendo un trabajo psicológico. ¿Y para qué nos sirve la mente pasiva? Para que la conciencia esté activa y la conciencia pueda transmitir el mensaje. Y ahí nosotros realmente lleguemos a saber escuchar para comprender y poder emitir correctamente un mensaje apropiado también. Un mensaje que venga de la conciencia. En la filosofía de la momentanidad nos dice: el control mental nos permite destruir los grillos creados por el pensamiento para lograr la quietud y el silencio de la mente. Es necesario saber vivir de instante en instante, saber aprovechar cada momento, no dosificar el momento. Tomar todo cada momento, porque cada momento es hijo de la gnosis, cada momento es absoluto, vivo y significante. La momentanidad es característica especial de los gnósticos. Nosotros amamos la filosofía de la momentanidad. Y aquí da el ejemplo, por ejemplo, del maestro Humor, ¿no? Que decía: si caminan, caminen, si se sientan, sienten, pero no. Un primer estudio en la técnica de la meditación es la antesala de esa paz divina que supera todo. O sea, volvemos a recalcar, ¿no? Esa filosofía de la momentanidad que lo podemos interpretar como el estar en el aquí y en el ahora, el recuerdo de sí, para tener la conciencia activa. Quien tenga mente receptiva, espontánea, íntegra, alerta, camina por la senda del auténtico refinamiento. Quien se abre a todo lo nuevo, abandonando el peso del pasado, las preocupaciones, los prejuicios, los recelos, los fanatismos, etc., marcha triunfalmente por el camino legítimo del refinamiento. La mente degenerada vive embotellada en el pasado, en los preconceptos, orgullo, amor propio, prejuicios, etc.
La mente degenerada no sabe ver lo nuevo, no sabe escuchar, está condicionado por el amor propio. Hasta esta parte del tema, ustedes deben de ser conscientes y estar autoobservándose si realmente estuvieron escuchando el tema, si no estuvieron inmiscuidos en sus problemas, en situaciones que van a ser cuestiones así, y eso deben volverse a anclar. Si estuvieron divagando por mucho tiempo, vuélvanse a anclar. Concéntrense en su respiración y van a volverse a anclar a este momento, al aquí y en la ahora. Recuerden que el momento, el aquí y la ahora, no se va a volver a repetir. Es algo único. ¿Qué nos dice el evangelio crístico sobre esta filosofía de la momentanidad que ya la manejan los hindúes, los budistas? Pues el maestro Jesús en el evangelio dice, vino nuevo, odres nuevos. Porque si echamos vino nuevo a odres viejos, pues obviamente el vino nuevo destruiría esos odres viejos. El vino nuevo es el conocimiento nuevo, la sabiduría nueva. Tradúzcase como la gnosis. Y los odres nuevos es una mente nueva, espontánea, una mente que comprenda, que le dé camino o le dé pauta a la conciencia para saber escuchar. De nada nos sirve que nosotros tengamos una mente petrificada en el pasado y recibiendo las enseñanzas de la gnosis, porque poco vamos a comprender. Y si poco comprendemos, poco vamos a avanzar. El maestro nos dice, la realidad es que es difícil saber escuchar, porque por lo común, el que escucha se escapa, viaja por su país psicológico, huye de cualquier dirección, total, no está en casa. Y no estando en casa, ¿quién escucharía? No dice el maestro, ¿no? Como pregunta. La personalidad humana, verdaderamente ella no sabe escuchar. El cuerpo físico, ese no es más que un instrumento. ¿Quién escucharía entonces? Cuando el maestro nos está hablando que nos escapamos al país psicológico, es esa conferencia que nos dice que en ese país psicológico, pues existen ciudades, personas, todos los defectos que hemos creado en todas las vidas, ahí están en ese país psicológico. Y hay veces que nos vamos a un lugar donde hay tristeza, otra parte del país psicológico donde hay alegría, otro recuerdo que nos sucedió hace muchos años, otra cuestión que nos sucede en el trabajo, otra cuestión que nos sucede en la casa. O sea, todo lo que se involucra en el país psicológico es donde vamos a viajar cuando alguien nos está hablando, cuando alguien nos está comunicando algo y que nosotros estamos con los ojos hacia abajo o la mente o los ojos los tenemos, no estamos concretizando nada. Obviamente estamos viajando hacia ese país psicológico donde existe una cantidad de efectos que nos duermen la conciencia. Por eso es importante vivir esa filosofía de la momentanidad, el aquí y el ahora, si es que realmente queremos tener una escucha activa, el saber escuchar y una comunicación realmente efectiva, una comunicación más consciente. Cuando uno habla de la doctrina a otra persona, y esto lo digo muy especialmente a nuestros misioneros, tiene que estar un poco alerta porque las gentes huyen cuando no escuchan o cuando aparentemente escuchan, no están en casa. Hay también gente que están muy llenas de sí mismas. Esa gente no quieren escuchar la palabra, no tienen un lugar vacío, un puestecito para nuestra palabra. Están llenas de sí mismas, de sus engreimientos, de sus orgullos, de sus vanidades, de sus teorías. Entonces la palabra no tiene dónde entrar. ¿Dónde entraría si esa gente está llena de sí mismo? O sea, una cuestión, como ya dijimos al inicio, es de que nosotros nos vamos en nuestro país psicológico y nos perdemos ahí con la identificación dentro de ese país psicológico, y la otra es de que ya estamos con mucho engreimiento. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes quieran comunicar la gnosis con alguien y hay personas que tienen ciertas profesiones y dicen, yo soy profesionista, tengo cierta experiencia, ¿tú qué me vas a venir a enseñar? Y más si ese estudiante de la gnosis o ese misionero a lo mejor no tiene una preparación académica, lo quieren discriminar por esa parte, pero no están abiertos a escuchar, tienen mucho engreimiento, pero ese engreimiento, esa autosuficiencia no les va a evitar que tengan problemas en su vida, no les va a evitar que los agarren ciertas leyes que ya conocemos, leyes mecánicas, ¿no? Pero ellos no lo saben, no están conscientes de eso. Por eso una cosa es el intelecto, que es frío, y otra cosa es la conciencia. ¿Y de qué estamos llenos? Pues ya sabemos, de todos esos defectos, ¿no? Más en tanto estemos llenos de sí mismos, ¿cómo podría la palabra entrar en nosotros? O en otros términos,
¿Cómo podríamos aprender a escuchar desde el punto de vista psicológico? Porque escuchar lógicamente o saber escuchar, dijéramos, físicamente es cosa relativamente fácil, pero psicológicamente, ¿cuán difícil es saber escuchar? Sí, como dijimos al inicio, yo puedo estar sentado aparentando que estoy escuchando a alguien, pero si hacemos un estudio realmente de mi fisionomía, de mis ojos, de si tengo la cabeza agachada, de si mis pupilas no están concentradas, ahí me voy a dar cuenta si realmente estoy escuchando o no estoy escuchando. Físicamente el cuerpo puede estar ahí. Psicológicamente podemos estar en 1 y 1000 lugares a la vez, ¿no? Hay que estar en actitud receptiva, con la olla hacia arriba, aguardando el alimento o el cuenco o la escudilla, al estilo búdico. Pero si la olla está hacia abajo, ¿cómo puede entrar el alimento en nosotros? ¿Cómo podríamos recibirlo? O sea, el símbolo de los cuencos hacia arriba es de que se está recibiendo la sabiduría, pero es de que estamos receptivos al mensaje, de que queremos saber escuchar. Pero ¿qué sucede si el cuenco está hacia abajo? Simbólicamente en el budismo es de que estamos cerrados a recibir un mensaje. Estamos cerrados a escuchar, estamos cerrados a aprender, porque sinónimo de estar cerrados a lo nuevo, a escuchar, también es un sinónimo de no aprender. Y no aprender, tarde o temprano nos va estancando en un camino, nos va estancando en la senda. Y más si es cuestión esotérica, ¿no? Dice esos que están llenos de orgullo, de autosuficiencia, esos que están llenos de teorías. ¿Quieren ustedes que acaso se encuentran en un estado preciso para poder recibir la palabra? Ante todo, tenemos que reconocer nuestra propia nalidad y miseria interior antes de poder recibir el alimento de la palabra. Si no es posible recibir el alimento, si no sabemos escuchar. Muy bien. ¿De qué nos va a servir a nosotros estar ante un gran exponente, ante un maestro de conciencia despierta, si nosotros no sabemos escuchar? A lo mejor por recurrencia estamos ahí, porque tenemos cierto dharma, etcétera. Pero si no sabemos escuchar, no vamos a aprender algo nuevo. Y eso no nos va a servir para nuestro camino interno. Dice aquí el maestro, nos da el ejemplo. Hemos escuchado una palabra miles y miles de veces. Sabemos que la sabemos, que la hemos escuchado, pero de verdad no hemos escuchado esa palabra. Cualquier día de estos la oímos y nos cae de nuevo, pero si la hemos escuchado miles de veces, ¿por qué nos cae ahora de nuevo? Porque siempre la habíamos escuchado con la conciencia dormida. Y un día cualquiera tuvimos la suerte de escucharla con la conciencia despierta y nos cae como algo nuevo. Aquí el ejemplo muy claro. Los mensajes de los maestros son trascendentales, son conscientes, porque son seres conscientes, o sea, despiertos. Por eso siempre que escuchamos o leemos la palabra aprendemos algo nuevo. Pero normalmente a nosotros no nos cae el 20 de que el que nos escribió los libros, como el Maestro Samael, mensajes que están en la Biblia, mensajes que están en la misma voz de los maestros, son personas conscientes. Y hay veces que queremos nosotros estar, yo quisiera tener la experiencia con un ángel. Y tenemos la palabra de un maestro despierto, que la podemos consultar, que tenemos la dicha de estar en la gnosis. Pero por no tener la conciencia despierta, por no estar conscientes de esto, pues obviamente vamos discriminando al mismo maestro, ¿no? O al mismo maestro Jesús, maestro de maestros. ¿De qué sirve que estos maestros den mensajes tan contundentes, tan claros, tan precisos, si nuestra olla, nuestro cuenco está hacia abajo? Si nuestra mente está embotellada, si no sabemos escuchar. Por eso iniciamos con el arte, ¿no? El arte de saber escuchar, porque es un arte estar activo, tener la conciencia activa. Se necesita destreza, se necesita inspiración, se necesita hacer un esfuerzo. Todo lo que compone las características de los artistas, también lo podemos nosotros trasladar al saber escuchar conscientemente, porque es un esfuerzo que vamos a hacer con la conciencia. Vean ustedes cuán difícil es saber escuchar, vean ustedes cuán trabajoso se necesita. Ante todo, ser conscientes si queremos saber escuchar. Recordemos aquella tentación de Jesús en el desierto. Ya casi vamos terminando, ¿no? Cuando Satán le dijo, todos estos reinos del mundo te lo entregaré si te arrodillas y me adoras. Y hay tentación. Se le pedía a Jesús el Cristo que colocara la olla boca abajo, que no la colocara hacia arriba para recibir la palabra interior que viene de lo alto, sino que la colocara hacia abajo para escuchar las cosas externas, para escuchar pues el mundo de los sentidos externos. Mas el Maestro Jesús consultó a su ser, tenía la olla hacia arriba,
la conciencia activa, y pudo tomar la determinación correcta. De manera que dice aquí que Jesús no cayó. ¿Por qué no cayó el gran Kabir? Porque él estaba siempre en el alerta vigilante, como el vigía en época de guerra. Tenía la escudilla hacia arriba, no hacia abajo. Estaba aguardando el momento de recibir el alimento. ¿Pero qué alimento se estaba recibiendo? El alimento de su ser, la sabiduría de su ser, la indicación de su Padre interno. Pero si él hubiera caído en tentación, es decir, si hubiera colocado la escudilla, la olla hacia abajo, hubiera escuchado palabras externas, cosas que vienen de afuera, cosas del mundo físico. No habría sido capaz de escuchar psicológicamente. Y ahí está la clave, ¿no? Así, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que volvernos cada vez más receptivos a la palabra. Debemos aprender a escuchar psicológicamente, más repito. ¿Cómo se podría escuchar si estamos fuera de casa? Para poder escuchar hay que estar en casa, o sea, psicológicamente, vivir el momento, el aquí y la ahora. Y quienes están afuera de casa, pues todos los inconscientes. Aquí nos está dando la clave el maestro. Si no estamos en recuerdo de sí, no vamos a saber escuchar y no vamos a saber interpretar correctamente los mensajes. Tampoco vamos a tener conexión con nuestro ser, porque si nosotros sabemos escuchar, vamos a tener conexión con nuestro ser, con nuestro Padre. La conciencia va a ser la que se manifieste. Los mensajes van a ser de la conciencia. Si estamos con la escudilla hacia arriba, o sea, saber escuchar psicológicamente. Ustedes pueden estar seguros que en este momento me están escuchando. Podrían asegurarlo, podrían ustedes asegurarse en este momento, jurar que ustedes están íntegros, no deambulan en otros lugares. La pregunta que se nos hace, ¿verdad? La cruda realidad de los hechos es que cuando escuchan, la gente no escucha, porque andan por otros lugares, están ausentes, no están en casa, deambulan. La personalidad debe volverse cada vez más pasiva y receptiva a la palabra que viene de arriba, de lo alto. Esa palabra viene a través de los superiores del ser y llega a la mente. Pero si no somos receptivos, si no aprendemos a relajarnos, si nos olvidamos de sí mismos, ¿cómo podremos recibir los mensajes que vienen a través de los centros superiores del ser? ¿De qué manera? Los hermanos deben comprender esto, quizá volvernos. Aprender a recibir la palabra, captar su honda significación. Eso es fundamental, porque diariamente debemos relajarnos y recordarnos a sí mismo, a nuestro propio ser. Y así avanzaremos triunfalmente. Aquí hay algo muy importante. Empezamos el tema con el arte. ¿Qué es el arte? Porque el arte de saber escuchar, tenemos que saber el concepto del arte, como una técnica, como algo que nos indica la creación de algo nuevo, a estar receptivos, a dar un mensaje más trascendental. Bueno, los centros superiores del ser que nos habla el maestro, el emocional superior y el mental superior, se activan con el saber escuchar, con la conciencia activa. Entonces, ahí vamos haciendo una correspondencia, ¿no? El saber escuchar, el arte de saber escuchar, la conciencia activa y los centros superiores del ser están muy relacionados. Entonces, el arte regio como un tip es lo único que nos activa los centros superiores del ser, tanto el emocional superior como el mental superior. En el libro de la dialéctica menciona el maestro como el arte regio, la manera positiva del razonamiento. Razonar comúnmente sería la manera negativa de utilizar el razonamiento, pero la manera positiva viene en un capítulo del arte, en Revolución de la Dialéctica. Entonces, el arte nos activa los centros superiores de conciencia. Por eso se comentaba muchas veces que está más cerca de la iniciación un artista regio que un esoterista, ¿no? Porque el artista regio desarrolla más la inspiración, la intuición y la imaginación consciente. Dos preguntas ya para terminar al maestro que le hacen. ¿Quiere decir, maestro, que una persona no tiene el recuerdo de sí? Es inútil que consulte a un maestro para que se le resuelva una situación, porque no lo va a saber escuchar. Y el maestro dice, pues, consultar es necesario, pero saber escuchar es indispensable. Así pues, no es absurdo consultar. Lo que es absurdo es no saber escuchar. Y dice el maestro, ¿hay otra pregunta? Ya para terminar. Estudiante, ¿por medio de la educación de la palabra se puede comenzar a saber escuchar? Y el maestro dice, una cosa es hablar y otra cosa es escuchar. Si no sabemos escuchar, no tendremos el verdadero conocimiento. Para saber escuchar se necesita estar alerta y vigilantes, estar conscientes. También se necesita que haya un pleno equilibrio entre el saber y el comprender.
o entre el conocimiento y el ser. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es hablar. O sea, primero nosotros deberíamos de saber escuchar para luego saber hablar. ¿Por qué? Sucede mucho en las escuelas, sucede mucho en los grupos gnósticos. Si nosotros damos una información mal interpretada, una información dada por los defectos, por nuestra personalidad, por nuestros preconceptos, por lo que queramos, pues obviamente eso es algo perjudicial para nosotros mismos. Porque estamos dando algo, y más con la enseñanza, estamos delinquiendo con la enseñanza, dando información errónea. Pero si sabemos escuchar, el primer paso, saber escuchar para luego dar a conocer una enseñanza correcta. El primer paso, saber escuchar para saber transmitir. Si no sabemos escuchar, no vamos a saber transmitir. Hay veces que se necesitan los silencios, que por ahí se mencionaba la elocuencia y la sabiduría. Hablar cuando se tiene que hablar y callar cuando se tiene que callar. Cuidar el verbo, cuidar la palabra. Pero el principio para lograr eso es activar la conciencia para saber escuchar. Educar la palabra es conveniente, no digo que no, pero se hace indispensable saber escuchar. A eso nos referimos principalmente esta noche, a la ciencia de escuchar, porque se puede ver esto como una ciencia, saber escuchar, porque en todos los ámbitos de nuestra vida es importante una comunicación efectiva, ya lo vimos, ¿no? Todos los ejemplos, en una pareja, en una familia, en una hermandad, en una escuela, en un trabajo, en una empresa. En todo es importante que haya una comunicación activa, efectiva, consciente, para evitarnos tantos problemas. Ahí le vamos a poner los enlaces de donde hemos sacado esta información, de conferencia del maestro que están por ahí. Y ya con eso terminamos. Con la última frase, un cordial saludo, escuchar con los oídos del corazón. Vamos a activarles el micrófono por si tienen ustedes algún aporte, comentario, alguna duda. Adelante, hermano Sergio. Adelante, o Fernando. ¿Alguien levantó la mano? Octavio, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. Ok. Bueno, otro elemento que me parece también muy importante es en el lenguaje no verbal, fuera del que usted nos indicaba, como es el cruzar las piernas, cruzar los antebrazos, también hace parte de la mala disposición y no ser receptivo. Gracias. Así es. Hay muchos elementos para saber una comunicación no verbal también. ¿Alguna otra duda, pregunta, algún comentario, aporte que quieran hacer? Blanca Linares, adelante. Sí, yo había escrito que de acuerdo a lo que su merced dijo en lo último, que si será por eso que dicen por ahí, yo soy responsable de lo que digo y tú eres responsable de lo que escuchas. Sí, esa era una pregunta. Y lo otro que tengo es, ¿cómo hacer en el caso, por ejemplo, cuando uno está, digamos, con un grupo de estudiantes, ¿cierto? Y uno se da cuenta que en realidad ellos no están en escucha consciente, porque, por ejemplo, hoy en día es muy común, incluso en la casa pasa, ¿no? Que está uno hablando y están en el teléfono, están chateando. Y yo soy una que, por ejemplo, en mi casa, cuando estoy con mi hija y le hablo y ella está en el teléfono, yo le digo, hija, pero escúchame, es que estoy hablando contigo, por favor, escúchame. Y entonces mi hija muy cariñosamente me dice, hija, pero, mami, pero es que yo escucho con los oídos, no con los ojos, me responde, ¿verdad? Y entonces en este caso, por ejemplo, ¿cómo hacer cuando uno está con un grupo de estudiantes y se da uno cuenta que no, que ellos no están receptivos a escuchar, están pues más en otras cosas porque el solo hecho, incluso a veces están escribiendo, están dibujando. ¿Cómo hacer ahí, hermano Faciel? Hola, hermana Blanca. Muy buenos comentarios. Su primer pregunta es, sí, uno debe ser responsable de lo que emite y la persona, el receptor, ser responsable de lo que interpreta, ¿no?
Eso sí, debe de quedar claro y llevarlo a la reflexión. Lo segundo, es algo muy común ahora en día que las personas, por tanto internet, tantas redes sociales, todo eso, estén más apagada su parte intuitiva. En el caso, por ejemplo, de su hija, usted le puede comentar. En la gnosis se menciona que existen los apegos buenos y los apegos malos. Los apegos malos ya sabemos, ¿no? Que es cuando una pareja, el esposo golpea a la esposa y ahí está por apego y cuestión. Pero los apegos buenos también es, por ejemplo, que cuando perdemos a un familiar muy querido, vamos a llorar mucho a ese familiar y quisiéramos un minuto estar con ese familiar para poder convivir. Si, por ejemplo, una hija pierde a su madre, un hijo pierde a su madre o a su padre, quisiera un minuto solamente aprovechar el tiempo, pero tuvo muchos años y gran parte de ese tiempo no lo supo aprovechar. Ahí está, por ejemplo, el apego bueno. En los grupos de estudiantes es muy común. Uno como instructor debe tener cierta disciplina con ellos y comentarles, cuando una persona no está escuchando activamente con la cabeza hacia abajo, o peor aún, está en su teléfono, es una falta de respeto. Todo eso es una falta de respeto al que está emitiendo. Y muchas veces uno, por no perder estudiantes, no les dice las cosas como son, ¿no? Pero ¿de qué sirve si ese estudiante no está aprendiendo? Y es muy común, por ejemplo, un estudiante en la Gnosis, segunda cámara, que lleva 20 años y que pasaron 10 misioneros por su asociación, que diga, es que ese tema no lo miré, o ese tema, pasaron 10 misioneros y dice que no miró tal tema. Eso es mentira. O no estuvo poniendo atención o no fue en esas sesiones. Entonces, sí es algo complicado, no es tan fácil, pero uno tiene que hacer hincapié a poner atención y más a la enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros, por no poner atención a la gnosis, vamos a estancarnos en muchos puntos. Vamos a estancarnos en muchas partes. Y poner atención activamente nos va a solucionar muchas cuestiones. Es importante hacer hincapié de eso, pero no estamos conscientes de eso. Bueno, esperemos haber respondido, ¿no? María Lara, adelante. Muchas gracias, hermano. Yo creo que usted habló de los buenos oradores, o en algunas carreras como la docencia, que se requiere de manejar la oratoria para tratar de hacer que el público, y sobre todo cuando son estudiantes adolescentes, lleguen a interesarse del tema que se está viendo, o dentro de la gnosis, los instructores lleguen a llamar la atención de los que escuchan, si bien es que uno es responsable de lo que habla y que el otro es responsable de lo que escucha. El que habla sí tiene cierta responsabilidad para saber la forma de llamar la atención o la forma de hacer llegar el mensaje, y eso está dentro de la responsabilidad cuando uno habla. ¿Cómo le hago llegar el mensaje? ¿Cómo hago para captar la atención del público? Eso está dentro de uno. Como en el caso del hogar, usted dice es una falta de respeto. Yo creo que sí es importante, bueno, yo creo en todos los ámbitos, establecer límites para una convivencia. Es algo muy importante, considerando sobre todo también conocer el público, a quién va dirigido el mensaje y cómo lo voy a decir. Y en el momento en que estoy diciendo el mensaje, lo acaba de exponer, si hay un contacto visual, nos damos cuenta a quién está poniendo atención, y el que es orador puede buscar estrategias en ese momento, innovar algo
para tratar de llamar esa atención de ese público que se le está escapando. Es el comentario que quería hacer. Bueno, gracias. Buenas noches, paz inverencial. Muchas gracias por su comentario, María. Clara. Mira, realmente sí, nosotros como instructores deberíamos de tomar clases de ponencia, clases de saber transmitir correctamente, porque sí, ha habido muchos casos de personas que conocen mucho intelectualmente una enseñanza, pero no se saben desenvolver muy bien en la cuestión de la ponencia, ¿no? Que es la mayoría de los casos. Pero una cosa es de que un orador está haciendo circo, maroma y teatro para llamar la atención. Por ahí conozco yo algunos misioneros que hacen eso y que se esfuerzan por llamar mucho la atención, pero luego ya el público nomás está atento a ver qué circo, qué maroma va a ser, qué cosa rara va a ser y estar ahí. Ahora, si nosotros no tenemos la capacidad de aprender algo de cualquier persona, quiere decir que no tenemos humildad. Búsquele por donde le busques, no tenemos humildad. Porque si es que yo nomás escucho a tal persona porque aquel me agrada cómo da el tema y aquella persona no. Ahí no hay humildad. No hay humildad. Entonces, sí, al principio es bueno utilizar la emoción, tratar de enganchar a las personas emocionalmente, todo eso, dar buenos ejemplos, todo, pero va a llegar el momento de que siempre va a ser lo mismo. Si yo te doy un mensaje realmente importante y porque no lo digo bailando y cantando, no vas a poner atención. Ahora es algo muy común en las redes sociales. Ya se está haciendo un estudio de que si tú no captaste la atención de un video en 5 segundos, ya no captaste la atención de la persona. Tiene que ser muy llamativo para captar la atención en 5 segundos. Esas personas ya no van a poder aprender algo profundo. Se está generando una generación de idiotas, porque están en un teléfono picándole y dándole más para arriba, pero casi ninguno de ellos ve un documental de 1 hora, lee un libro, mucho menos leer un libro. ¿Por qué? Porque quieren aprender algo en 4 segundos, 5 segundos. Ya no van a poder aprender y ya no están aprendiendo. Por eso las conversaciones que tienen son más superficiales, más lelas, y eso les provoca una ansiedad de estar cada rato, suena su teléfono cada 10 segundos y tengo que estar ahí a ver quién llamó, ¿no? Y quién mandó el mensaje. Una cosa es de que nos manden un mensaje y tenemos que contestar por prudencia, porque hay una situación, está bien, ¿no? Pero otra cosa es de que cada 3 segundos esté ahí, ¿no? Entonces yo le contesto con esto, sí, hay que prepararnos más, dar los mensajes de una manera más consciente, prepararnos en ponencia, ser mejores en dirigir el mensaje, pero la otra parte, ¿qué va a poner de su parte, no? Si ya tienes 10 clases y sigues igual con la cabeza hacia abajo, desenfocando los ojos, estando en el teléfono, le haces 2, 3 preguntas de los temas anteriores y no sabes nada, ahí también es una falta de respeto, porque al final de cuentas nos están haciendo perder el tiempo. Y a mí en lo personal no me gusta estar perdiendo el tiempo con las personas. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, comentario? No sé, Fernando, ¿quiere decir algo o Sergio? Adelante. Adelante, Sergio. Jaciel, ¿me escucha? Sí, ¿Aló? se escucha, Sí, adelante. gracias, hermano. Estoy con problemas de la señal acá. Solo agradecer la presencia de todos, felicitarte por la belísima conferencia y agradecer en nombre de la Academia Gnóstica Internacional. Necesitamos de estos buenos hábitos, de estas buenas acciones, de esta atención plena en escuchar, en hablar, para conservarmos la humanidad y las relaciones reales y de conciencia entre las personas. Entonces, Raciel, cierres, por favor, como quisieres, y acá doy mi última participación. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Esperemos que pues hayamos disfrutado este tema. Hemos aprendido mucho también nosotros al compartir. Muchísimas gracias, hermano. Por ahí les vamos a pasar el material PDF a los que lo consulten y esta grabación, ¿no? Gracias. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias.
Gracias. Bendiciones para todos. Paz inverencial. Muchas gracias. Muchas gracias. Paz inverencial. Muchas gracias. Muchas Paz gracias. inverencial. Buenas noches. Paz inverencial. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Paz inverencial. Hermano Jaciel, antes de irme quiero preguntarle quién es el autor de ese libro, Escuchar con los oídos del corazón. Es una frase que por ahí encontramos, ¿verdad? Ah, pensé que era un libro. Bueno, muchísimas gracias. Feliz descanso. Paz inverencial para todos. Paz inverencial, que estén muy bien. Excelente día.